ponerle este título a la meditación de esta mañana, pensé y repensé si dejarlo así o ponerle los signos de interrogación a esta frase. Y quizás debiéramos preguntarnos, ¿Dios recompensa? O simplemente dejarlo como una expresión, Dios recompensa. Yo quisiera que se quedara con esta idea en su mente mientras meditamos en esta porción de la palabra y en el Evangelio de Lucas capítulo 18, ya al final, ¿verdad?, casi del capítulo, y que pensáramos un momento. Seguramente muchas veces he escuchado predicaciones sobre este pasaje de la Escritura. Es así. Este hombre, este varón principal, que según Lucas sabemos que es rico más adelante, cuando se ve incapaz de entregar todos sus bienes, porque dice, porque es muy rico, pero que al principio solo se nos presenta como una persona que es importante, que tiene quizás un lugar destacado en la sociedad, en el gobierno, en la religión del momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre principal hace una pregunta que a mí me parece sumamente interesante. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que aportar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Y desde ese momento, seguramente hemos escuchado muchas veces predicaciones sobre este pasaje. Yo recuerdo muchas predicaciones sobre este pasaje. Y en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estudiado, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué le faltó a este varón principal y rico para heredar la vida eterna? Piénselo por un momento. ¿Qué fue lo que le faltó a este hombre? Porque quizás en esta mañana voy a cuestionar muchas de sus respuestas. Porque quizá hemos entendido mal lo que la palabra nos quiere explicar cuando nos acercamos a la palabra a través de los ojos de la gracia. Todo el año pasado predicamos acerca de la gracia de Dios y entendimos muchas cosas de cómo es la gracia la que trae a nuestra vida salvación, la que transforma, la que hace en nosotros todas las cosas, la que nos da ese querer y ese hacer, y la única que nos lleva a poder cumplir todo lo que Dios pide de nosotros para cumplir su propósito. Es la gracia. Cuando nos acercamos con esos ojos de la gracia de Dios a la Biblia, podemos descubrir cosas sumamente interesantes y cambiar muchas de nuestras expectativas, muchos de nuestros paradigmas, y tengo que decir que muchas veces equivocados, acerca de lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Porque la gracia, hermanos, nos va a confrontar con nuestros deseos de hombre, con nuestros deseos pecaminosos, con nuestros deseos inútiles, me atrevería a decir con nuestros deseos soberbios de alcanzar por nuestros propios medios o de tratar siquiera de ayudarle en algo al Señor para poder alcanzar la vida eterna. Y la Biblia, la palabra, nuestro Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz y la gracia nos han enseñado que no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para merecer lo que ese hombre estaba pidiendo, cómo poder alcanzar, cómo puedo heredar la vida eterna. Por eso decía hace un momento, tendremos que preguntarnos si debe ser una expresión, Dios recompensa, una seguridad, o preguntarnos, ¿Dios recompensa? Y veamos lo que la palabra nos dice. Nos habla de un hombre principal,
que tiene un anhelo en su corazón, una duda en su vida. Le quiero decir que no es un anhelo diferente al que tienen todos los seres humanos. El ser humano en su naturaleza, aún en su naturaleza caída, pecaminosa, tiene el anhelo de alcanzar aquello que es divino. Tiene un anhelo espiritual de conocer que hay más allá de su propia vida y tiene esa esperanza de conocer y de alcanzar una espiritualidad que le lleve a resolver muchas de las situaciones, que le lleve a reconsiderar precisamente esos anhelos de su pensamiento y de su propia vida. También nos decía que el anhelo del ser humano de alcanzar la espiritualidad estaba puesto intrínsecamente en todos los seres humanos. Los creyentes habíamos alcanzado ya una respuesta, porque sabemos que a través de Cristo Jesús podemos alcanzar al Padre, llegar al Padre. Y los no creyentes, ¿qué hacen con ese anhelo? Con ese anhelo espiritual, con ese anhelo de alcanzar lo sublime, lo eterno, lo divino. Bueno, buscan caminos equivocados para tratar de resolver su necesidad o su anhelo. Y entonces empezamos a encontrar situaciones que a veces se consideran espirituales o pseudoespirituales, pero que no tienen nada que ver con Cristo, que no dan esperanza, que parece que dan una respuesta muy inmediata y sin embargo no conducen a ninguna parte, porque la única respuesta es Cristo, el único camino es Cristo para resolver nuestra necesidad espiritual. Sin embargo, decía, ese anhelo espiritual está unido a nuestra naturaleza, aún a nuestra naturaleza caída de alcanzar a contemplar lo divino. Tenemos también que ver que este hombre se nos anuncia como un hombre principal. No se nos dice qué. Y creo que con toda intención el Señor en este pasaje o en el Evangelio según San Lucas no nos dice principal en qué. Porque esta palabra debe confrontarnos no solo a ese hombre, no sé si grande, no sé si joven, si nada más voy al Evangelio de Lucas. Tiene que confrontarnos a cada uno de nosotros. La palabra nos confronta a todos. Y pudiéramos pensar, bueno, ese hombre no tiene nada que ver conmigo, yo sí soy creyente, yo sí sé cómo alcanzar la vida eterna. Cristo me la ha prometido, ya la tengo. Ese hombre no soy yo. Sin embargo, la palabra siempre va a confrontarnos a todos nosotros, a ti y a mí, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, y lo decía hace un momento, y lo vuelvo a repetir, pecaminosos, egoístas, y que no están acordes a lo que Dios enseña en su palabra. Y de muchas formas, este hombre principal, como lo describe ahí en los primeros versículos de este pasaje, tiene mucho que ver contigo y conmigo. Este hombre es principal, este hombre es importante. Y dígame usted, ¿quién no quiere ser principal y quién no quiere ser importante? Piense cuáles son sus anhelos, piense cuáles son sus expectativas, cuáles son sus metas, hasta dónde quiere llegar. ¿A usted no le gustaría ser principal? ¿A usted no le gustaría ser importante? Quizás ya lo es en alguna área de su vida. Quizás ya lo ha alcanzado en alguna meta que ha podido realizar. Y tendríamos que hacer un paréntesis y decir, no por su esfuerzo, sino porque el Señor se lo ha permitido. Pero todos los seres humanos queremos alcanzar un estatus de importancia en diferentes áreas de nuestra vida. Y tendríamos que meditar, el mejor en qué quiero ser, el mejor para qué, el mejor en qué circunstancia o área de mi vida quisiera yo alcanzar o he alcanzado al día de hoy.
Y cuando ese es el pensamiento que está circundando nuestra vida cada día, y no la búsqueda lineal del Señor, de serle agradables, como decíamos el domingo pasado, de buscar su dirección, su rostro, su llamado, su guía, entonces este deseo se vuelve un deseo lleno de soberbia. Y yo lo que puedo ver en este hombre, el cual es confrontado por Jesús, es su soberbia. Señor, ¿qué tengo que hacer para poder tener esa vida eterna? O quizás ignorancia, porque muchas veces una pregunta refleja ignorancia. No sé cómo alcanzar esa meta espiritual. Señor, dime cómo hacerlo. Pero anticipadamente a su soberbia o a su duda estaba su estatus. Se acerca como un hombre principal, tratando de poner, de intercambiar o de alcanzar el favor de Dios por medio de aquello que ya posee. Olvidándonos muchas veces de que todo lo que somos y todo lo que tenemos son regalo, don, misericordia y gracia de Dios sobre tu vida y sobre la vida. ¿Qué interpretaciones clásicas escuchamos de este pasaje? Cuando llegamos al momento en que Jesús le responde y le dice a este hombre: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de este hombre no es una respuesta humilde. La respuesta de este hombre principal es una respuesta llena de soberbia. ¡Ja! Todo eso ya lo hice. Si ese es el requisito, yo ya lo alcancé. Y eso es soberbia. Porque seguimos pensando y creyendo que por una actitud moral se puede alcanzar la vida eterna. Y esa es una mentira. La confrontación de Jesús a este hombre lo está confrontando no con una verdad, no le está preguntando si él es moralmente capaz de tener la vida eterna. Lo que le está diciendo es: ni aun eso te va a llevar, ni aun todo lo que has vivido. No podemos pagar de ninguna manera la gracia que Dios nos da, el don de Dios sobre nuestra vida para alcanzar la vida eterna. Pero muchas veces, hermanos, como creyentes, miembros de iglesia, hijos e hijas de Dios, seguimos teniendo en nuestra mente y aún en nuestro corazón arraigado que es a través del comportamiento moral. Y yo te preguntaría: ¿alguien que vive cumpliendo todos los mandamientos de Dios alcanza por ello vida eterna? No. Tengo que decir que no. Puede ser el mejor hombre o mujer sobre la tierra. Puede ser aquel que cumpla al pie de la letra, que es imposible, la misma palabra lo dice, al menos en tu juicio, cada uno de los mandamientos que te puedas encontrar en la Biblia, y aún así no tener vida eterna. Porque la misma respuesta del Señor está en el principio de la conversación: maestro bueno. ¿Y qué le contesta el Señor a eso? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno que sea bueno. Y claro que Jesús tenía la calidad moral para llamarse maestro bueno. Pero lo que le está enseñando es una lección. No es la calidad moral del hombre la que le gana, o el que le gana con lo que gana la vida eterna. Pero muchas veces tenemos esta idea equivocada. Mandamientos, comportamientos, abstenciones o abstinencias es lo que muchas veces marca nuestra vida como cristianos. Pero aquí existe un grave problema: el por qué obedecemos los mandamientos
el por qué tenemos cierto comportamiento y el por qué nos abstenemos de algunas cosas en nuestra vida. Si tú has pensado alguna vez que cumplir los mandamientos, tener un comportamiento moralmente aceptable, un buen testimonio y abstenerte, haz tu lista, porque es muy larga la que con diferentes creyentes en distintas denominaciones podemos hacer. De todas estas cosas que decimos son del mundo, te van a llevar a alcanzar la vida eterna, estás sumamente equivocado. El verdadero por qué se hace todo esto tiene que ser una respuesta a que ya tengo esta vida eterna, a que ya está en mí, a que ya he alcanzado el camino correcto y jamás por mis propios méritos, sino porque el Señor me la ha concedido por gracia. A este hombre no le faltaba ser moralmente mejor o ser moralmente bueno. ¿Qué es lo que le faltaba a este hombre? Tener la gracia de Dios en su vida. En segundo lugar, el Señor dice: bueno, como ya hiciste todo esto, aún te falta más. Y le agrega, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, una cosa te falta. A mí me llama la atención que le dice una cosa, pero después le menciona dos. ¿Ya se han dado cuenta de esto? Dice, una cosa te falta, pero ¿qué cosas le pide? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y la segunda cosa, ven y sígueme. Y yo no sé, pero a mí estas cosas me hacen pensar. Digo, porque el Señor le dice que le falta una cosa y le pide dos. ¿Cuál de estas dos son la cosa que le falta? ¿Deshacerse de todos los bienes materiales que tiene para ayudar al prójimo necesitado? ¿O lo que le falta es seguir a Cristo? Y después de meditarlo, hermanos, tenemos que decir que aún ninguna de estas dos cosas son suficientes. Estamos tan tomados de nuestros bienes materiales porque nos los hemos ganado, porque nos han costado o porque nos lo han heredado nuestros padres. Y seguimos diciendo, esto es mío. Ese hombre es incapaz, obviamente, más adelante lo vemos, de hacerlo. Se entristece. Su corazón no soporta lo que el Señor le está pidiendo. Si es necesario que yo me deshaga de todo lo que tengo, y yo diría que tenemos que ampliar esta descripción y decir de todo lo que soy, porque no es solamente el bien material, sino lo que soy en la carne. Porque claro, estamos buscando un estatus moralmente aceptable. Para poder ser capaz de seguir a Cristo, nuestro corazón se va a llenar de tristeza. Siempre. ¿Cuándo va a llegar el momento en que podemos despojarnos de lo que somos y de lo que tenemos para seguir a Cristo, lo cual nos convierte en discípulos? Cuando ya tenemos vida eterna. No es necesario despojarnos y no es necesario seguir para tener vida eterna. Es necesario tener vida eterna para poder seguir a Cristo y despojarnos, ser capaces de rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos delante de nuestro Dios. Pero además no lo deseamos así. Seguimos, aunque ya tenemos seguridad de vida eterna, tomando nuestros bienes materiales como míos y haciendo en muchas de sus ordenanzas a un lado lo que el Señor nos indica como mandamientos delante de nosotros y expectativas de una vida moral no solamente aceptable, sino que glorifique a Dios como una forma de alcanzar la expectativa de esa vida eterna. Pero la vida eterna se obtiene por gracia.
Si no hemos entendido que no tenemos que hacer nada para tener vida eterna, pero cuando el Señor nos las ha otorgado por gracia, entonces por gratitud, por amor, volvemos al Señor, le decimos: todo lo que tengo y lo que soy lo pongo delante de ti. No soy perfecto, pero sé que la obra de tu Espíritu es mi perfección. No tengo mucho, o quizás sí, o quizás tengo poco, pero todo lo rindo delante de ti, Señor, para que seas tú quien administre mi vida de tal manera que cumpla tu expectativa y tu propósito para mi vida. Pero este hombre se va triste. Tiene demasiado para rendirse a él. ¿Por qué no puede renunciar a sus bienes? Porque ¿qué es lo que le falta? La gracia de Dios en su vida. El Señor agrega y dice que es sumamente difícil que un rico o que alguien que tiene riquezas pueda entrar al reino de Dios. Y las riquezas no son un impedimento. Siempre será la falta de gracia para poder renunciar a ellas. Entender la gracia cambia nuestra expectativa. Llegamos entonces a los cuestionamientos, razonamientos y dudas que tienen los discípulos. Y vamos a entender lo que ya he venido diciendo, que solo es por medio del don de Dios, a través de Cristo Jesús, que se puede alcanzar el anhelo que tenía este hombre, que hemos tenido tú y yo, y que hoy tenemos seguridad de que el Señor por gracia ha puesto delante de nosotros. Y quiero detenerme un poco más, y dicen los discípulos en el versículo 26: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Han caminado con el Señor? ¿Le han escuchado hablar? ¿Lo han visto hacer milagros? ¿Saben que es el Hijo de Dios? Fueron llamados y quitados, arrancados de donde estaban, transformados para servir. Pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Cuidado, porque pareciera que estamos en la misma situación, en el mismo momento que los discípulos. Tú y yo hemos sido llamados, tú y yo hemos sido transformados. Tenemos el proceso de restauración total, santificación por medio del Espíritu en nuestra vida. Somos un proceso de Dios. Y reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y tenemos seguridad de vida eterna. Espero que cada uno de los aquí presentes tengamos esa expectativa. Y si no, necesitas la gracia de Dios en tu vida. La gracia de la redención de la cruz del Calvario, de un Cristo que murió y resucitó por ti. Pero pareciera que aún teniendo el conocimiento y sabiendo que tenemos redención, nos preguntamos entre los discípulos: entonces, ¿quién puede alcanzar? Si no es por medio de las cuestiones morales y de ser perfectamente bueno, si no es por entrega, entonces ¿quién? Y todavía para agregar más a esta situación de duda y de conflicto interior del discípulo, habla Pedro: Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Estas palabras a mí me dicen que aún Pedro tiene la duda. ¿Será suficiente que hemos dejado todo y que te hemos seguido para que tú nos digas: ustedes sí, ustedes ya alcanzaron
la seguridad de que tienen el camino abierto hacia la vida eterna. Y el Señor contesta de una manera que a mí me llama la atención, me parece increíble. Dice: a ver, Pedro, tranquilízate. Sí te digo, te aseguro, no hay nadie que haya dejado, y quiero que revises conmigo esta lista, por favor, estoy en el versículo 29. Casa, padres, hermanos, mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y hay que detenernos a pensar. ¿Qué está diciendo el Señor? Es más, me atrevería a decir: a ver, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Que para poder alcanzar el reino de Dios y la vida eterna, tengo que dejar a mi familia. Tengo que dejar de ver por mis padres. Estoy autorizado para abandonar a mi esposa. Tengo que ignorar a mis hijos. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciendo algo así? Yo me imagino un mal predicador diciendo algo así. Alguien que no ha entendido lo que el Señor está enseñando. Porque esto no es necesario. Todo lo que Pedro y los discípulos han podido dejar por su propia decisión, como una manera de alcanzar a pagar el precio del discipulado, un concepto erróneo, porque el discipulado no tiene precio. Ser discípulo es un llamado de Dios por gracia, no tiene precio. Pero si tuviste que dejar, si fue necesario hacer a un lado algo que seguramente tendrá un valor mayor o menor a las situaciones que el Señor está poniendo delante de Pedro y sus discípulos, ten la seguridad que el Señor no te va a permitir que tú pagues nada. Le dice: te aseguro que en este tiempo el Señor te va a dar mucho más. Para que tú no puedas nunca llegar delante de Dios y decirle: es que yo dejé por ti, Señor. Ahora me lo debes. El discipulado no se paga. Jamás podremos llegar y decirle al Señor: Señor, yo tuve que dejar a mi familia para poder seguirte. Yo tuve que abandonar mi casa para poder seguirte. Mi esposa, mi esposo no quiso que yo estuviera trabajando en tu ministerio y lo dejé por ti. Mis hijos me estorbaban porque no eran capaces de seguirme y los dejé por ti. Y esto es una barbaridad. No le podemos decir eso a Dios. Porque no podemos hacer que Dios no sea deudor por ninguna y bajo ninguna situación. Y si hemos tenido que hacerlo, si fue por nuestra decisión, hermanos, ha sido un gran error. No podemos pagar el precio del discipulado. Y si ha sido parte del plan de Dios, gloria a Él, porque todo lo que Él hace y planea para tu vida es perfecto y santo, aunque no lo entiendas. Pero tiene que haber una convicción de fe por medio de la gracia en cada uno de nosotros. Pero agrega al final el Señor: en el siglo venidero hay vida. Aquí no se está cuestionando lo que hay que dejar. Aquí no se está cuestionando hasta dónde debe llegar nuestra calidad moral y nuestra obediencia a Dios. Aquí se sigue cuestionando las motivaciones para hacerlo. No se puede pagar de ninguna manera el acceso a la vida eterna y al reino de Dios. Al reino de Dios se entra solo por invitación. En las bodas del Cordero, los no vestidos de fiesta, los no invitados, los colados, van a ser echados fuera. No tienen lugar. Porque solo se llega, solo se logra por
invitación. Así que repensemos, hermanos, nuestras motivaciones. Si tu motivación para crecer en la cuestión moral, con esto estoy hablando de obediencia, de entrega, de sacrificio, de hacer lo que el Señor manda en su palabra, si tu motivación es la gratitud que hay en tu corazón porque el Señor ha declarado sobre ti que eres su hijo, que eres parte de su familia, que te puedes sentar a su mesa y que tienes un lugar en las moradas eternas con Él, perfecto, hazlo. Si es al contrario, piensas que a través de ello alcanzarás la vida eterna, cuidado, porque puede ser de los que no tienen invitación. Si has considerado que le puedes pagar a Dios de alguna manera, llegar con tus méritos en la mano y decirle: Señor, aquí está, esta es mi llave, mi entrada, mi pase, mi boleto pagado para poder entrar a tu reino y a tu presencia eterna, de ninguna manera. Todos hemos de llegar delante del Señor con las manos vacías, sin ningún mérito propio, pero el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que yo pueda hacer en esta tierra para ganar. Hay todo para hacer en esta tierra para hacer bendición, una vez que el Señor nos ha otorgado esa vida. Por eso regreso otra vez al principio y digo: Dios recompensa. El Señor tiene muchas bendiciones que darnos. Claro que Dios está observando nuestra vida y nos llena de bendición. La pregunta aquí sería: ¿nos lo da porque somos buenos? ¿Nos lo da porque nos portamos bien? ¿Lo hace porque nos lo hemos ganado? Si hemos entendido la gracia, debemos de decir no. Dios da porque es don de la gracia de Dios. Ni porque me lo merezco, ni porque me lo he ganado, sino porque Dios lo quiere poner sobre mi vida. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Cristo en la cruz del Calvario es: nada. Ya lo hice todo por ti. Lo único que estorbaba el ser heredero, de la vida eterna era la distancia entre ti y el Padre, tu pecado. Y ese lo he puesto en la cruz, lo he clavado ahí y he pagado el precio de cada uno de ellos. ¿Qué me queda? Una vida llena de gratitud, una vida llena de gozo, una vida llena de esperanza, una vida digna de ser compartida como testimonio de la gracia de Dios. Nunca para ponerme como ejemplo, nunca para decir: yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo tengo, yo ahora estoy, sino: bendito sea el Señor que me tuvo en su gracia como digno de ser parte de su reino. La gracia es suficiente, hermanos. La gracia es bastante. Por eso el Señor dice: bástate mi gracia. Es todo lo que necesitamos. Entregar nuestra vida a la gracia de su llamado. Responder a su gracia en amor y gratitud para servirle, para amarle, para obedecerle y para ser testimonio de ella. Estar por la causa del reino. No como una decisión personal, sino como una respuesta a la gracia, porque solo por ella hemos alcanzado vida eterna y abundante en Cristo Jesús desde ahora y hasta la eternidad. Así que vive gozoso, vive pleno en la gracia. Aprende lo que es la gracia, la única manera de ser
completamente feliz. Porque nada más puede darnos esa felicidad. Por eso nuestro Señor una y otra vez nos repetirá en nuestros momentos oscuros, difíciles, de angustia, de necesidad, y aún en esos momentos en los que caminamos siendo hijos de Dios, alejados de su camino, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y esta es palabra de Dios para cada uno de nosotros. No puedo hacer nada para ganar, ni para pagar lo que Dios ha hecho por mí. Nos queda una vida, hasta que el Señor nos llame, de ser agradecidos y vivir conforme a esa gratitud en nuestro corazón. Amén. Bueno, Señor, gracias, Padre. Tu palabra es reveladora, Señor. Y si bien como seres humanos buscamos muchas veces sentirnos merecedores, la respuesta siempre será: es por gracia, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Cristo, es por su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque cuando nos recuerdas esto, cuando tu Espíritu trabaja con esta palabra en nuestro corazón, nos llevas a otro nivel de gratitud, un nivel en el cual, Señor, buscamos de todas las maneras posibles tratar de responder, que aún esto es imposible, de una manera total a tu misericordia, a tu amor y a tu gracia. Sin embargo, Señor, hemos de hacerlo porque tú eres merecedor. Y entonces, Padre, nuestra vida transformada y renovada te obedecerá. Entonces, Señor, podemos rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos delante de ti. Y entonces ya no preguntaremos qué tenemos que hacer para alcanzar esa vida eterna, sino te diremos: gracias, Señor, porque tú has hecho todo para darnos el don de la salvación. Y a través, Señor, de los ojos abiertos en tu gracia, pueda nuestra vida ser transformada por gratitud y alabanza a tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.